al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que podemos dárselo más fuerte. Más fuerte si es para Él, más fuerte si es para Él. Él es santo, santo, santo. Santo por siempre. Aleluya. Ahí mantenga sus ojitos cerrados un momento más, por favor. Si desea levantar sus manos al cielo en esta mañana, ahí levante sus manitas. Levante su corazón ante la presencia del Señor. Y dígale: santo, santo, santo. Dígale: tú eres santo, santo, santo. Constantemente los seres celestiales en el cielo le adoran, le alaban. Le dicen: santo, santo, santo. 24/7 nuestro Rey recibe adoración en el cielo. Y en esta mañana la iglesia Rey de Reyes se une al coro celestial. Se une al coro celestial para adorar, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, a viva voz proclamamos en esta hora y te decimos que tú eres santo, 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 santo por siempre. Los serafines y querubines te adoran y te exaltan. Los 24 ancianos te adoran y te exaltan. La iglesia Rey de Reyes de Aguadilla, la iglesia Rey de Reyes del Perú, la iglesia Rey de Reyes en la República Dominicana. Hoy levantamos nuestros corazones. La iglesia Rey de Reyes en el Japón. Cada asentamiento humano, cada célula. Hoy te decimos: santo, santo, santo por siempre. Rendimos a ti honor. Te rendimos a ti toda la gloria, porque solo tú la mereces. Bendito eres tú entre todos los dioses, Rey entre todas las naciones, el Cordero inmolado de Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Te damos gracias en esta mañana por tanto, tanto y tanto amor, por ese favor inmerecido, por esa gracia que nos redimió y que nos redime todos los días. Gracias por la sangre vertida en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana para nuestro beneficio. Gracias. Dele gracias ahí, pueblo. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Levante una alabanza, levanta tu gratitud a Él, levanta tu aplauso. Si deseas gritarlo, díselo gritando. Si deseas aplaudirle fuerte, apláudele fuerte. Él está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. Sus faldas llenan el templo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow, qué bonito es estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan ese aplauso fuerte una vez más para Él? Es para Él, es para Él, es para Él. Gloria a Dios. Wow. Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amada iglesia. Damos gloria al Señor por esta mañana tan hermosa. Hemos tenido un tiempo maravilloso en el primer servicio y este que hemos estado teniendo, óigame, es algo extraordinario, es algo maravilloso poder estar ante su presencia, poder compartir con cada uno de ustedes. Así que, como les mencionaba a los hermanos en el primer servicio, para mí es una bendición, es un privilegio, es un honor el poder estar en esta mañana en calidad y en posición de poder exponer la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y así también los hermanos y amigos que nos ven a través de los medios, a través de las redes sociales. Una vez más damos gracias a nuestro pastor Víctor, a su esposa Angie, nuestra hermana Cintia, Bambi, todo el cuerpo de pastores y líderes que hacen posible que se lleve a cabo cada día, cada semana, eventos como estos donde exaltamos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo
Y como les mencionaba hace un ratito, créanme que no lo doy por sentado, no lo tomo en poco. Para mí, como les mencioné, es un honor y es un privilegio, así que más que agradecido siempre. Quiero aprovechar el tiempo, no ser muy extenso, y quiero ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. De ahí vamos a estar hablando acerca de otros textos bíblicos, pero quiero usar este texto base para desarrollar la reflexión del mensaje en esta mañana. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice la versión Nueva Traducción Viviente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La versión Reina Valera 1960 dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la nueva versión internacional dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, iglesia. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y para culminar estas versiones que hemos estado dando lectura y comparando, la versión King James Version dice que la fe es la sustancia de las cosas que deseamos o anhelamos, y la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Cuando fui a esta versión, la versión King James, me gustó cómo esta versión presenta la fe como una substancia. Y quise titular el mensaje en esta preciosa mañana: la fe es la sustancia que provoca que lo imposible se haga posible. ¿Escuchó bien eso? La fe, o sea, su fe y mi fe, es la sustancia que provoca que lo imposible se haga posible. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la fe es la sustancia que provoca que lo imposible se haga posible. En Hebreos capítulo 11, verso 1, la Biblia dice que la fe es sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera, es la evidencia de lo que no se ve. Esto significa, amada iglesia, que la fe no es simplemente una creencia abstracta, ¿escuchó bien? Sino que tiene una realidad. Tu fe y mi fe tiene una realidad. Tu fe y mi fe tiene un poder que actúa como fundamento para nuestras esperanzas y como prueba de las cosas invisibles. Ahora bien, la frase sustancia de lo que se espera implica que la fe no es solo un deseo. Nuestra fe no es solo una aspiración, sino que nuestra fe tiene la capacidad de dar solidez y realidad a sus esperanzas y a mis esperanzas. La fe, su fe, amada iglesia, y mi fe es el cimiento sobre el cual se construyen nuestras expectativas, haciéndolas más que una simple ilusión, que un simple deseo o que tal vez un simple anhelo. Además, la fe es descrita como la evidencia de lo que no se ve. Esto significa, iglesia, que la fe nos permite tener la certeza, la convicción de realidades que al momento
no son evidentes ante nuestros sentidos físicos. Esto es profundo y poderoso, iglesia. Y ya mismo vamos por ahí. Es como si la fe, o más bien es la fe, la que nos da una visión más allá de lo visible, permitiéndonos recibir la realidad espiritual y la obra de Dios en nuestras vidas. Es la fe la que provoca que creamos en algo que no es, sino, perdóname, que es una fuerza poderosa que le da sustancia a nuestras esperanzas y que nos permite percibir la realidad invisible de las promesas de Dios en nuestras vidas. Mientras meditaba en esta palabra y desarrollábamos el mensaje en el primer servicio, créame que el Espíritu Santo ha estado ministrando mi corazón de una forma especial. Cuando culminamos el servicio para la gloria de Dios, algunos hermanos se acercaron y nos compartían la bendición que ha sido esta palabra en esta mañana. Y no tengo la menor duda de que el Espíritu Santo ha de seguir trabajando en nuestros corazones en esta mañana, como lo ha hecho desde que entramos por las puertas de este santuario. Así que esperamos que esta sea una mañana como está siendo hasta el día de hoy, de bendición, de edificación, donde podamos salir con nuestra fe afirmada. Gloria al nombre del Señor, entendiendo que nuestra fe, nuestra confianza en Dios es la sustancia que provoca que lo imposible se haga posible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto entendemos, iglesia, que nuestra fe es la sustancia que materializa los milagros a nuestro favor. Yo no sé si usted conoce un Dios poderoso. Yo no sé qué representa el Dios que servimos para usted. Pero el Dios que yo conozco es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que yo conozco todavía tiene el poder, la capacidad, óigame, tiene la autoridad, tiene la majestuosidad para hacer de lo imposible posible, para operar milagros a favor de mi vida, a favor de los míos, a favor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sirvo a un Dios de poder. Yo sirvo a un Dios que escucha mi oración. Yo sirvo a un Dios que escucha mi clamor. Yo sirvo a un Dios, y usted sirve a un Dios que ve nuestras lágrimas. Y que aun cuando en nuestro entorno físico hay tal vez una aparente soledad o una aparente, óigame, tal vez falta de fuerza o falta de recursos, yo sirvo a un Dios que hace de lo imposible posible. Un Dios fiel que no me abandona. Un Dios fiel, óigame, que está atento a mis situaciones. Yo sirvo a un Dios de poder. Dice la carta a los Hebreos que por la fe se constituyó el universo, de modo que lo que hoy vemos fue hecho de donde no había nada. O sea que nuestra fe es una fe creativa. El libro de Génesis nos enseña cuando Dios por su palabra comenzó a crear todas las cosas. Por la fe fue constituido el universo. Por la fe, gloria al nombre del Señor, fue creado de donde no había nada. Dios creó todas las cosas. Dios creó el universo. Por lo tanto, basta una palabra de parte de Dios a nuestro favor para que tal vez donde no había nada, de donde no había esperanza, óigame, tu fe tiene el poder para crear. Dice la carta a los Hebreos que por la fe nuestros antepasados gozaron de buena reputación. Hace un momento nuestra hermana Angie testificaba y hablaba acerca del listado que hay en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos y los testimonios que narran las Sagradas Escrituras de cómo aún mujeres que parecían estériles o que eran estériles, donde la sociedad, tal vez la medicina no le daba esperanza, allí Dios puso su mano y hizo milagros poderosos. Donde hombres conquistaron imperios con apenas tener recursos. Donde Dios hizo de lo imposible posible. Allí hay listado testimonio del gran poder de Dios manifestado a favor de hombres y mujeres que todavía están plasmados sus testimonios para nuestra edificación en este tiempo. O sea, la fe en Dios trae recompensa. La fe en Dios hace de lo imposible posible.
Pero también dice la palabra que muchos de ellos fueron torturados, fueron apresados. Mas sin embargo estos hombres y mujeres no se dejaron amilanar por los momentos difíciles de la vida, por las persecuciones, sino que vivieron con una fe firme. Y si hay algo cierto es que este evangelio, óigame, en el evangelio y en este caminar de fe vamos a sufrir, vamos a padecer. Pero si hay algo que nos mantendrá arraigados mirando a la cruz, es la confianza, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente, dice en este mismo pasaje bíblico: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. O sea, hay un principio, gloria al nombre del Señor, que las Sagradas Escrituras establece, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y dice la palabra del Señor que Él recompensará a los que le buscan con sinceridad. Por lo tanto, amada iglesia, nuestra fe no es tan solamente tal vez una expresión, no es tal vez algo que mencionamos como tal vez algo protocolar, no basado a nuestro caminar, a lo que tal vez hemos aprendido doctrinalmente hablando. No, nuestra fe es una sustancia poderosa que camina con nosotros, que vive con nosotros y que está arraigada al carácter de Dios para bendecir nuestra vida. Nuestra fe desafía aún la sabiduría humana. Porque ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. La ciencia muchas veces da un diagnóstico basado en su sabiduría, en su conocimiento. Los médicos, y los respetamos cabalmente, pero entendemos que por encima de esa sabiduría, por encima de un diagnóstico médico, oiga, hay algo más poderoso que se llama fe, que usted y yo tenemos con nosotros. Nosotros en la iglesia Rey de Reyes, si comenzáramos a testificar, gloria al nombre del Señor, aquí cada uno de nosotros, yo sé que tenemos testimonios poderosos acerca de esto. Que cuando un día los médicos dieron un diagnóstico negativo, aún hasta de muerte, nuestra fe, óigame, gloria al nombre del Señor, levantó bandera de poder, y hoy día podemos testificar acerca del gran poder de Dios, de esa sustancia llamada fe que hace de lo imposible posible. Nuestra fe sobrepasa aún la naturaleza. Y hablaba del caso que nos presenta las Sagradas Escrituras o el relato bíblico acerca de Noé. Noé no escuchó a un meteorólogo darle el pronóstico del tiempo. Noé por fe escuchó a Dios y comenzó a construir, comenzó a crear. Y conocemos el resultado cuando llegó el diluvio que destruyó la tierra. Dice la palabra del Señor que Noé, por su fe, por su obediencia, por la confianza en Dios, aunque físicamente él no veía la lluvia, a él no le olía lluvia, no había un meteorólogo como les mencioné, pero él decidió creerle a Dios por fe. Y dice la palabra en el libro de Hebreos que por él ser obediente a esa fe, dice que fue galardonador de la justicia que viene por la fe. Hay recompensas, iglesia, cuando creemos, cuando obedecemos, cuando decidimos vivir en esta dinámica de fe que humanamente hablando muchas veces no la vamos a entender, porque muchas veces nuestros ojos físicos no están viendo el milagro. Muchas veces no estamos viendo la respuesta de Dios ante nuestro clamor, ante nuestras peticiones, aun cuando la crisis está presente. Pero en esta mañana Dios nos invita a seguir creyendo, a seguir confiando.
El panorama dicta lo contrario. Tus emociones te dictan lo contrario, pero muy adentro de ti la presencia del Espíritu Santo de Dios te está hablando en esta mañana y te dice: óigame, saca la duda de tu vida, saca el pensamiento de derrota de tu vida, saca la ansiedad de tu vida. Hoy reprendemos la depresión de tu vida, porque vengo a decirte hoy que la fe es la sustancia, es el elemento que solidifica, aleluya, lo que provoca que lo imposible se haga posible en tu vida y en la vida de los tuyos. ¿Cuántos dan un aplauso a Él? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Noé, la fe de Noé desafió aún la naturaleza. Y cuando meditaba en esta palabra, venía a mi memoria, en una ocasión estuve con el pastor Víctor y su esposa Angie y algunos hermanos en el Perú en un viaje que nos embarcamos, en un viaje misionero. Y recuerdo que cuando nos reunimos una mañana, el pastor siempre nos reunía antes de salir a ministrar para compartir una reflexión de la palabra y compartir cuál era la agenda del día. Mientras reflexionábamos, el pastor nos compartió que Dios había hablado, el Espíritu Santo había hablado a su corazón, donde en aquel momento, en aquella época en el Perú, hacía tiempo que no llovía. Y el pronóstico de los meteorólogos era que no habría de caer ni una gota de lluvia en mucho tiempo, ¿verdad, pastor? 2 años más. Y el pastor nos dijo que el Espíritu Santo le dijo que iba a comenzar a caer la lluvia. Y yo le decía a los hermanos en el primer servicio que dije: valga, el pastor se la tiró dura, porque los meteorólogos dijeron que no va a llover y el pastor nos dijo que Dios le dijo que va a llover. Nos fuimos ese día. Recuerdo que comenzamos a trabajar en la agenda. Luego en la tarde pues íbamos camino a La Encantada. Y yo tenía eso en mi corazón, porque esas palabras calaron en mi corazón y en mi mente. Y recuerdo que cuando yo iba en la mototaxi hacia La Encantada, uno de los hermanos nos dijo que por allí corría como un pequeño riachuelo, precisamente por donde íbamos a hacer un corte de camino. Y estaba completamente seco, lo que había era polvo, hermano. Los animales estaban muertos a causa de la sequía, que había muchos animales muertos en el camino. Y recuerdo que ahorita me acuerdo del nombre de los buitres. Los buitres estaban comiendo de aquellas carnes, ¿no? Y para mí todo ese escenario era impresionante. Un escenario de muerte, si podemos decirlo así. Un escenario triste, de escasez, donde un líquido tan preciado como el agua estaba escaseando en aquel lugar. Y el pronóstico no era muy alentador, pero había una palabra de fe. Escuche bien esto. Yo no sé cómo está el escenario de tu vida. Yo no sé cómo tú estás viendo tu entorno en esta mañana. Si tal vez hay sequedad, si tal vez respiras muerte. No sé cómo el enemigo está susurrando a tu oído: óigame, que esa sequedad permanecerá para siempre. Pero hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Hay una sustancia que se llama fe, que aunque huele, óigame, huele a muerte, que aunque tal vez la situación huele putrefacta y el enemigo te dice: aquí te vas a morir, aquí van a morir tus hijos, pero hay una palabra de fe, hay una sustancia que en esta mañana solidifica tu milagro y te trae buenas noticias. Aleluya. Y recuerdo que cuando llegamos a aquel lugar, a La Encantada, el pastor comenzamos a preparar todo el escenario para lo que allí había de estar pasando. Y el pastor tomó el polvo de la tierra y me acuerdo que una vez más profetizó que la lluvia había de estar cayendo sobre aquellas tierras. Y yo recuerdo, yo estuve allí, que varias personas de aquella comunidad se reían. Yo los observaba a la distancia burlándose. Comenzamos a predicar, comenzamos a trabajar. Se comenzó a llevar a cabo lo que allí Dios nos llevó a hacer en aquella noche, en aquella tarde y luego noche. Y recuerdo que en un momento dado, ya casi terminando, habían unas jovencitas danzando. El pastor estaba predicando inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y de momento en las luces, eso estaban filmándolos, eso está grabado. Y en los focos que habían allí, me acuerdo que yo miraba y yo comencé a ver como que algo caía, se veía como unas cositas cayendo. Yo decía: será el polvo, no sé. Cuando en aquel momento
Dios estaba abriendo los cielos, hermano. Y estaban cayendo las primeras lloviznas de lo que sería una lluvia abundante. Donde luego los hermanos le decían al pastor Víctor: pastor, ore, porque los ríos se están saliendo, las aguas nos están arropando. Nuestra fe desafía aún la naturaleza. Los pronósticos humanamente, óigame, dictaminados, Dios los quebranta y los rompe. Porque en tu vida y en mi vida el que tiene la última palabra se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra fe aún desafía grandes potencias. Lo vemos en la vida de Moisés, que también el capítulo 11 de Hebreo hace referencia y alusión a lo que fue la vida de Moisés cuando fue llamado a liberar al pueblo. Aparentemente no tenía recursos militares, no tenía elocuencia, porque Moisés, cuando fue llamado, es que no sé ni siquiera hablar. No tenía nada ante los ojos de los hombres para llegar hasta donde aquella potencia gobernante, aquel militar, ejército militar. Pero allí Dios lo llevó para conquistar y liberar al pueblo. Por la fe se conquistaron reinos cuando parecía imposible. La fe y la confianza en el Dios que usted y yo servimos lo hizo posible. Le compartía a los hermanos en el primer servicio, amada iglesia. Usted sabe que cuando usted está próximo a despedir un año, para ser más específico el año 2024, el año pasado, siempre oramos para que y hacemos resoluciones y tratamos de ponernos a bajar de peso y oramos para que Dios afirme nuestra fe y usted sabe cuál es la dinámica y lo hacemos de todo corazón. Y esperamos que cuando comience un nuevo año empezar, ya usted sabe, con todos los power, como decimos nosotros. En mi caso personal y familiar, el 2025, desde que comenzamos, y le decía a los hermanos, no hago esto para victimizarme, pero ha sido un año difícil, un año de muchos retos, un año de muchos desafíos. Les decía a la iglesia que yo creo que ni cuando yo era... Pues yo no me acuerdo haber llorado de chiquito, de verdad, honestamente. Yo tuve una infancia dentro de todo buena. Yo no he llorado tanto como ahora en esta etapa de mi adultez. Este año 2025 ha sido un año donde mi carácter, donde mi fe ha sido puesta a prueba. Y hace un ratito hablaba con Pastor Víctor y me decía, ¿sabes qué? Todas estas pruebas y estos desafíos, todas estas tormentas, las podemos entender realmente cuando estamos metidos en ellas. Ahí es que entendemos la magnitud de esta palabra. Cuando entendemos realmente lo que es vivir una vida de fe. Que aunque estamos pasando por la tormenta, que aunque hay lágrimas en nuestros ojos, claro que sí, porque se llora, se vale llorar, se vale sufrir. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que en medio de nuestras tribulaciones, que en medio de nuestras tormentas, como decía nuestra hermana Angie hace un ratito, en medio de estas lágrimas que dejan marcas de sangre en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero sabes que por encima de todo esto hay algo grande. Hay algo grande que se llama mi fe, mi confianza, esa sustancia que me da solidez, esa sustancia que me afirma que yo sé que aunque estoy llorando, algo Dios hará. Que aunque yo sé que aunque mis ojos no lo ven hoy, mañana Dios lo hará. Que aunque yo sé que aunque el tiempo siga pasando, pero mi fe está puesta en Él. Óigame, entonces cuando usted comienza a vivir en esta dinámica, tus fuerzas comienzan a ser renovadas, como dice el salmista, como las del búfalo. Tus fuerzas comienzan a ser renovadas, como dice el profeta Isaías, como las águilas comienzan a volar, a elevar las alturas. Levantas tu cabeza y aún en medio de la crisis y la tormenta te sientes como un gigante, porque entiendes que en medio de estos escenarios no estás solo, no estás sola. El gigante de los gigantes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores camina contigo. Gloria al nombre del Señor. Cuando tu fe en Dios es una fe firme, ¿sabes qué? Es un terreno fértil para que en cualquier momento puedas recibir tu milagro. Cuando tu fe
en Dios es una fe firme. Óigame, es un buen momento para que en cualquier momento puedas recibir lo que has estado esperando. En cualquier momento puede llegar a tu casa ese hijo que está apartado, que tal vez ha estado lejos de ti, lejos de Dios. En cualquier momento puede llegar ese hijo, esa hija por las puertas de esta iglesia y decirte: papi, mami, aquí estoy. Han sido años difíciles, han sido años duros, pero aquí estoy. No puedo seguir corriendo del amor de Dios. No puedo seguir huyendo del propósito de Dios. No puedo seguir huyendo de esas palabras que tú me hablabas, de que hay un Dios que me ama, de que hay un Dios que me perdona, de que hay un Dios que me restaura. ¿Sabes qué? En cualquier momento esa situación familiar que estás viviendo puede tomar un giro diferente y los corazones comienzan a ser transformados, los corazones comienzan a ser cambiados. En cualquier momento esa enfermedad que te ha estado aquejando, óigame, de momento los médicos se turban, como dicen: es que hay algo raro en los resultados. Es que Dios ha puesto su mano de provisión, su mano poderosa, su mano, óigame, a tu favor. Gloria al nombre del Señor. Y lo maravilloso que podemos nosotros testificar es que aún en medio de las luchas feroces de la vida, de las batallas difíciles que nos enfrentamos en este caminar de la fe, aun cuando hemos estado llorando, aun cuando hemos estado afligidos por la dureza de la prueba, esa fe produce paz. Esa fe produce nuevas fuerzas para continuar adelante. Es por eso que a veces la gente natural no puede comprender esta dinámica de fe. ¿Cómo es posible que este hombre esté pasando por la que está pasando? ¿Cómo es posible que esta mujer esté atravesando este momento difícil, pero usted lo ve ahí como un roble? Sí, hay ocasiones que lo vemos un poco triste, un poco afligido, pero ¿sabes qué? Ahí lo vemos constante. Pasan los años y ahí está de pie. Pasan los años y ahí sigue sirviendo. Pasan los años y ahí usted lo ve. Y usted comienza a ver que aún en medio de los problemas y las situaciones, pero cómo la mano de Dios continúa bendiciéndole. Cómo la mano de Dios continúa con su providencia divina ahí. Cómo la misericordia de Dios lo sigue levantando. Cómo Dios le sigue abriendo las puertas. Eso es una dinámica que el mundo no puede comprender, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque ante la gente este caminar, esta dinámica de fe tal vez le es poco, pero dice el apóstol Pablo que este caminar de fe, que este evangelio es dunamis, es dinamita, es poder de Dios para salvación nuestra. Es poder, amada iglesia. Es la sustancia que provoca que lo imposible se haga posible. Y el tiempo de los milagros no ha pasado de moda. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Él se levanta contigo, va contigo a tu trabajo, llega a tu casa contigo, se acuesta contigo, aún en medio de la prueba. Él está contigo. ¿Sabes? Para ir avanzando, la palabra nos habla en el capítulo 11 de Hebreos. Nos habla de José. Muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría, conocemos la historia de este hombre. El soñador, el que fue vendido por sus hermanos. José pasó de tener una túnica de colores y ser hasta cierto punto el hijo preferido, a ser vendido por sus hermanos, metido en una cisterna, en un estanque. Le hicieron creer a su padre que una fiera salvaje lo había devorado. Pasó de ser un hombre mimado dentro de su familia a ser un esclavo, a estar preso. Pero ¿sabes qué? Por encima de todas estas circunstancias, dice la palabra del Señor que la gracia y la providencia de Dios le acompañaba a José. Y donde quiera que llegaba, aún en medio de aquellos escenarios difíciles, Dios lo prosperaba, Dios lo cuidaba, Dios lo bendecía de manera especial. ¿Y sabes qué? Venía a mi mente y compartía en el primer servicio
algo que Dios traía a mi corazón mientras estudiaba esta palabra y mientras hacía mi asignación con diversos comentaristas. Y es que José tal vez no tenía una Biblia física. No tenía los 10 mandamientos porque Moisés todavía no estaba en la ecuación. Pero sabe que José tenía una familia, un padre, tenía unos antepasados que él había escuchado acerca de Dios. José había escuchado de un Dios que promete y cumple. José había escuchado de un Dios de poder. José había escuchado de un Dios de amor, de un Dios fiel y verdadero. Y dice la palabra, amada iglesia, en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche bien esto. José desarrolló una fe, una confianza fuerte en Dios por lo que oía en su casa. Esto me lleva a mí a una conclusión, que nosotros como cristianos no podemos dejar de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a nuestros nietos, de hablarle a nuestras generaciones presentes y nuestras generaciones futuras. Gloria al nombre del Señor, porque esto va a trascender. Les comentaba a la iglesia y les testificaba algo que les he hablado a ustedes en otras ocasiones y que guardo en mi corazón con mucho sentimiento. Y es que cuando yo era apenas un niño, un jovencito, que no conocía nada del evangelio, no conocía nada de Dios, mi abuelito me llamaba y me sentaba en su falda en el pueblo de Isabela mientras escuchaba himnos y cantaba coritos. Y me sentaba en su falda y me hablaba acerca del amor de Dios. Me hablaba acerca de un Dios fiel, de un Dios que tiene poder. Y profetizaba sobre mi vida y me decía: algún día tú vas a predicar la palabra de Dios. Y yo no entendía nada de eso. A veces cuando ya iba creciendo un poquito, porque era de constante, me reía. Hermano, y mi vida, yo no he sido muy fácil. El que me conoce sabe de lo que estamos hablando. Dios ha tenido misericordia con este hombre. Pero había una palabra que ya Dios habló acerca de mí desde la eternidad. Y cada prueba, cada error, cada caída, cada tropiezo, cada circunstancia me ha hecho afirmar mi fe y atesorar y valorar esas palabras que aprendí aun cuando era un niño, de que hay un Dios fiel, que hay un Dios verdadero, que cuando las circunstancias me decían no tienes oportunidad, no hay solución, que de que cuando el hombre me cerraba las puertas y me encontraba ¿para dónde voy ahora? ¿Sabes que Dios providencialmente abría una puerta? Cuando la gente me rechazaba, ahí estaba Dios abrazándome. Esa palabra que aprendí de niño fue la que me ha ayudado a trascender, a aumentar mi fe, a entender que la fe es la sustancia que hace de lo imposible posible. Por eso, hermano, no deje de hablar, no deje de predicar, no deje de profetizar palabras de bendición sobre la vida de sus hijos, de sus nietos, de su esposa, de su esposo. Esa palabra tiene peso, trasciende, tiene poder en el ámbito espiritual. José, dice la palabra del Señor, que en un momento dado Dios lo llevó, luego de estar preso, de servir como esclavo, Dios comenzó a llevarlo trascendentalmente. Y José fue prácticamente el que estaba dirigiendo el pueblo de Egipto. Allí estaba este hombre con todas sus galas, con una cultura prácticamente diferente a la que él había conocido desde su niñez. Pero allí Dios lo llevó por un proceso duro, pero afirmando su fe. Dios mostrándole que en medio de esos escenarios, ahí estaba con él, llevándolo de la mano. Aunque no entendía el momento, como te está sucediendo a ti en esta mañana, como me ha sucedido a mí. Pero al final del camino Dios ha de mostrarnos su fidelidad y el porqué de las cosas. No desespere, ten paz, ten confianza, porque Dios está trabajando a tu favor. Dáselo fuerte si es para Él. Oiga, amada iglesia, y dice la palabra que cuando José ya estaba en el reinado prácticamente, allí Dios lleva a sus hermanos por causa de una escasez, lleva a su padre que lo daba por muerto. Y allí José le muestra misericordia a sus hermanos.
Allí José comienza a hablarle palabras de misericordia, de perdón, gloria al nombre del Señor. Y para ir resumiendo, José había recibido una palabra de que el pueblo había de ser liberado de la esclavitud, que tal vez él no iba a poder ver esa promesa. Pero ¿sabes qué? En Hebreos capítulo 11, versículo 22, dice: fue por la fe que José, cuando iba a morir, escuche esto que poderoso, iglesia, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Oiga eso. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Esa instrucción o ese deseo que José les dejó en el corazón del pueblo pasó de generación en generación. Esa gente no pasaban eso por alto. Esa gente atesoraron esa palabra en sus corazones. Y dice que a donde quiera que se movían, ahí cargaban los huesos de José. Porque ellos estaban esperando una promesa de liberación. Había esclavitud, había maltrato. Parecía imposible esa promesa, pero el pueblo decidió creerla. Y dice la palabra del Señor que aunque pasaron años, esto trascendió a otras generaciones. Escuche bien esto. Y dice la palabra que luego de muchos años se encontraba Moisés frente a la zarza ardiente. Mire qué poderoso. Y Dios le dice: Moisés, he escuchado la oración del pueblo. He escuchado la oración de mi pueblo. O sea, tus oraciones, tus súplicas, tus ruegos, tus clamores. Tú piensas que tal vez no suben del techo del acústico. No. Escuche bien. Hay un plan perfecto de parte de Dios para nosotros. Y no necesariamente tu anhelo y tu deseo es el anhelo y el deseo de Dios. No necesariamente tu tiempo y el anhelo de nuestro tiempo es el tiempo de Dios. La palabra nos enseña que en el kairos de Dios, oiga, en el tiempo perfecto de Dios las cosas saben mejor. Y a veces se nos hace difícil digerir esto porque queremos que las cosas sean rápido. Pero iglesia, fe, confianza, Dios está trabajando. Yo todavía estoy trabajando con mis situaciones, pero ¿sabes qué? He aprendido a esperar en medio de mi proceso. Todavía estamos trabajando y orando por algunas cosas que no hemos visto, pero en el proceso Dios nos da la fuerza, la capacidad y la confianza para seguir esperando, pero creyendo que Dios lo hará. Y en medio de esa espera, óigame, usted comienza a ver a Dios obrando en otra faceta. Usted comienza a Dios a abrir otras puertas. Usted comienza a ver a Dios de una manera tan y tan especial y tan detallada. Óigame, que a veces hasta se le olvida. Se le olvida el escenario grande y feo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que de alguna manera Dios está obrando, Dios está abriendo, Dios está trabajando. Es por medio de esa fe, de esa confianza, que comenzamos a apreciar la grandeza de Dios en nuestra vida, aun cuando no estamos viendo nuestro milagro materializado o realizado. Dice la palabra del Señor que entonces cuando José murió, pues esta gente seguían atesorando esta palabra. Sus huesos iban de aquí a allá, de aquí a allá. No, esto va a pasar. Esa gente se metieron eso entre cuero y carne, como decimos los boricuas. Eso va a pasar. Y cuando entonces Moisés se ve ante esta situación que Moisés le hace frente, después de haber puesto excusas, no sé hablar, Moisés se sentía incapaz, como muchas veces nos sentimos nosotros, incapaces, sin fuerzas, sin los recursos. Pero Dios le dijo: no, papá, eres tú. Tú eres el hombre que yo he escogido para que traigas liberación a mi pueblo. Pero es que no sé hablar. Yo te voy a poner a alguien que te traduzca y que te interprete y que esté contigo. Pero es que no, yo voy a estar contigo. Entonces Moisés no le quedó otra que decirle: si tú no vas conmigo, yo no voy. Aleluya. Y la palabra dice que Moisés emprendió esta travesía inspirado en el poder de Dios.
Y al fin y al cabo, el pueblo recibió su liberación. ¿Sabes? Le decía a los hermanos en el primer servicio que Abraham está envuelto en esta ecuación. Isaac, Jacob, José lo confesó y lo profetizó y siguió profetizando al pueblo. Y Moisés manifestó el poder de Dios ante esta liberación. Y dice la palabra en Éxodo, capítulo 13, verso 19. Cuando el faraón dejó libre al pueblo, Moisés tomó también consigo los huesos de José, porque José había hecho que los hijos de Israel le prometieran que llevarían consigo sus huesos cuando salieran de Egipto, pues estaba José seguro que Dios los sacaría. Wow. Hácelo fuerte si es para él. Una palabra y una promesa que trascendió por generaciones. Iglesia, si de algo yo estoy seguro, aunque no he sido un hombre perfecto, un padre perfecto, es de que si yo le he dejado a mis hijos que están ahí sentados y mi nietecita que está ahí conmigo, un legado que el dinero no puede comprar. Tal vez no le puedo dejar bienes materiales, pero si hay algo que el dinero no puede comprar, que yo he dejado en sus corazones, es una herencia poderosa que se llama la fe. Es esa sustancia que los llevará de la mano cuando ellos enfrenten la vida y tal vez se encuentren y se sientan solos. Es esa sustancia que se llama fe la que los llevará de la mano. Es esa sustancia que se llama fe que les traerá a memoria las palabras que papi nos decía acerca de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es esa sustancia que se llama fe, que cuando papi y mami estaban llorando, pasando por momentos de escasez, la mano providencial de Dios llegaba allí y les proveía y les suplía. Es esa herencia y esa sustancia que se llama fe, la que yo veía en casa cuando el cuadro parecía y la tormenta parecía destruirnos. Dios ponía su mano porque había un papá, una mamá orando y la mano de Dios se movía a favor. Es esa herencia la que los llevará de la mano en los momentos difíciles de la vida. Es lo que hará en su vida de lo imposible posible. Y yo no sé, amado hermano, amigo que estás aquí o que nos estás viendo a través de los medios, cómo tú llegaste a este lugar o cuál es tu situación allá en tu hogar o en el carro, no sé dónde esté llegando el alcance de esta palabra. Pero no es una casualidad que estés escuchando este mensaje en esta hora. Es cierto que la vida muchas veces nos presenta momentos de retos. Es cierto que este caminar de la fe, óigame, nos presenta desafíos que provocan llanto, que provocan noches de insomnio, que provoca tiempos difíciles. Es cierto, pero hay algo que va por encima de todo esto y es la fe. Es la confianza en un Dios vivo y de poder. Es ese ser sobrenatural que hace de lo imposible posible y que está atento a cada una de nuestras situaciones. Es un Dios vivo, fiel y verdadero que lo hizo en un pasado en tu vida y que lo volverá a hacer en medio de estos tiempos. Muchas veces la iglesia, los cristianos comenzamos a dudar, a vivir con un espíritu de derrota, pero se nos olvida que el Dios que lo hizo en el pasado tiene el poder, la capacidad, tiene la autoridad, la magnificencia para hacerlo en este tiempo y aún cosas mayores. Aleluya. Por lo tanto, no sé, iglesia, qué está sucediendo en tu vida, hermano, amigo. No sé si tu fe ha estado tambaleando. No sé si tal vez estás viviendo una crisis de fe en medio de este tiempo. Pero esta palabra es para ti en esta hora. Ay, aleluya, esta palabra es para que tú salgas inspirado por el poder del Espíritu Santo en este día y comiences a poner todas tus cosas en las manos del Señor. Él comenzará a darle forma. Él comenzará a ordenar tu vida. Él comenzará a hacer de lo imposible posible. ¿Cuántos dicen amén?
Le invito por favor a que podamos estar en pie un momento. Ya estamos por terminar. José creyó, confió, inspiró al pueblo a no desistir de creer en aquella promesa de fe. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, que la fe es la sustancia de lo que se espera, es la evidencia y la convicción de lo que no podemos ver. No sé qué tal vez es lo que no has podido ver todavía en tu vida. No sé cuál es la petición que tienes delante de Dios y que piensas tal vez que Dios se ha olvidado de ti, que ya Dios se olvidó de aquella promesa que te hizo a ti, que le hizo a tus padres. Sabes que Dios es un Dios fiel y Él cumple sus promesas. Me parece que es una mañana para reflexionar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Has estado confiando más en las circunstancias que te rodean? ¿O en esta mañana decides decirle: Señor, perdóname, he estado dudando, me he olvidado de cuán grande ha sido tu favor para conmigo? Hoy quiero abrazarme y tener la certeza que para agradar a tu corazón es necesario tener fe, tener confianza, entender que la fe es esa sustancia que provoca milagros a mi favor. Hoy decido levantarme y vivir en fe y confiar que mis hijos los veré adorando tu nombre. Hoy decido una vez más renovar mi fe para enfrentar las luchas de mi vida con valentía y entender que tú estás en control de cada uno de mis pasos. Hoy decido renovar mi corazón y renovar mi fe y entender que tú eres quien tienes el control de mi embarcación y que si tú vas como capitán, a final de cuentas me llevarás a un puerto seguro. Pídele a Dios que te ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude que esta mañana a tener una fe sin medidas para con Él. Pidámosle al Padre en esta hora que en el nombre de Jesús nuestra fe sea aumentada. Como un día los discípulos te dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Hoy nos unimos, Padre, al unísono, Padre mío, aquellos que necesitamos que todos los días nuestra fe sea renovada. Y te pedimos: aumentanos la fe. Que podamos mirar con los ojos del Espíritu. Que no miremos las circunstancias que nos rodean con nuestros ojos físicos, sino que comencemos a tener la visión que tú quieres que tengamos, Señor. Una visión correcta, una visión determinante que marca propósitos, Señor mío, presentes y futuros. Hoy clamo a ti, Señor, para que la fe de tu pueblo sea renovada, sea una fe viva, sea una fe eficaz. Que hoy, Dios mío, nuestra fe sea una fe, Señor mío, poderosa, que provoque milagros. Señor mío, que la gente tenga que reconocer que si no creen por la palabra, crean por los milagros. Muéstranos tu fidelidad una vez más, Señor. Sensibiliza nuestros corazones a tus propósitos. Hoy, Señor mío, clamo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de tristeza, todo espíritu que venga para restar o robarnos la fe, las fuerzas, todo espíritu de depresión,
todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu que venga contrario al tuyo para molestar al pueblo, todo espíritu antagónico, en el nombre poderoso de Jesús, te ordenamos retirada. No tienes parte ni suerte en la vida del pueblo del Dios de Israel. Te tienes que ir. Te tienes que ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad que venga a dañar la vida de tu pueblo, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Tiempo de milagros y de poder se ha manifestado en la vida de tu pueblo, Señor. Quiero hacer un llamado breve a salvación. Si hay algún amigo que ha llegado a este lugar y todavía no ha tenido esta experiencia salvífica, donde abre su corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre y more en su corazón. Tal vez has estado viviendo una vida alejada de Dios y Dios te ha citado aquí en esta mañana para que te encuentres con Él. Tal vez has estado alejado o apartado. Esta es la mañana para que corras a los pies del Maestro. Queremos abrir el altar por unos minutos. Y si tú eres una de esas personas, por favor no salgas de este lugar como llegaste. Es una mañana de salvación. Es una mañana donde el Espíritu Santo de Dios te está convenciendo de pecado con amor, con misericordia, para que tu vida comience a tener un giro diferente. Ven acá conmigo, por favor. No sientas temor, no sientas vergüenza. Si tú eres esa persona, pasa acá al altar. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Dios bendiga al caballero que pasa al altar. Si hay alguien más que desea esta oración, que desea a Cristo, por favor no salgas de este lugar. Pasa un momento aquí al altar. Queremos bendecir tu vida. Queremos bendecir tu vida. Es una cita divina, es un encuentro divino. Es un encuentro divino el que se ha citado en esta mañana para ti. Quiero orar por el pueblo. Padre bueno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, a ti clamamos en esta hora. Clamamos por nuestras vidas. Clamo por la vida, Señor, de este caballero que está en el altar. Tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades. Hoy él pasa, Señor mío, con sus manos levantadas, reconociéndote en su corazón. Abrázalo, Señor, haz morada en él, Señor mío. Perdona sus pecados. Límpialo y lávalo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús bendecimos su vida de manera especial, Señor mío, y creemos, Señor mío, que tus propósitos de bendición se manifiestan en su vida y en la vida de los suyos, Señor. Entendemos, Señor mío, que tú, Señor mío, le has guardado, Señor, hasta el día de hoy para mostrarle aún cosas mayores. Señor, bendigo la vida de tu pueblo en esta hora, Señor, con la bendición tuya, aquella que no añade tristeza. Oramos para que la paz que proviene de tu Santo Espíritu sea sobre la vida de nuestros hermanos, la vida de sus hijos, sus vidas matrimoniales. Las presentamos ante ti, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor mío. Señor, una vez más clamamos para que hoy salgamos convencidos, Señor mío, que nuestra fe no es algo simple, Señor. Nuestra fe es una sustancia poderosa que nos ayuda a caminar contigo en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad en la vida. Gracias, porque hoy podemos decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y sabemos que es por causa
de nuestra fe, de nuestra confianza, que hemos podido experimentar tu fidelidad y tu bendición en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Bendiga a tu pueblo, Señor, en esta hora. Y te doy gracias por este tiempo extraordinario en tu presencia, donde nos visitas y una vez más nos muestras tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Y la iglesia dice fuerte: amén, amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.